Hoy está con nosotros el exdiputado de la República, Manuel Flores, conocido como Manuel el Chino Flores, exalcalde también de la ciudad de Quezaltepec, que está con nosotros en esta oportunidad. Manuel, qué gusto que nos acompañe, buenos días. Buenos días, Francisco, y agradecerle la espera a los radioescuchas de esta importante radio, agradecerle también al equipo técnico que está atrás de los monitores y saludar pues a todos los que esta mañana del lunes 14 de marzo, día de tráfico, día de desorden, un día de caos completo en el transporte público. Bueno, hay antecedentes de este tipo de problemas por causas diferentes, y al final viene siendo que en algún momento querían más subsidio, en otro que querían aumentarle el precio al pasaje. También tuvimos cuando el mínimo de años que deben de tener los autobuses y salen técnicamente de circulación. Esa es otra razón. Hoy es el aumento del pasaje en algunas unidades del transporte. Conocimos que uno quizá de los empresarios de autobuses más reconocidos del país, Catalino Miranda, fue capturado entiendo que por la Policía Nacional Civil, porque dos rutas de transporte público que él maneja o domina le habían aumentado al pasaje. Se ve que va esposado, lo suben al vehículo de la policía, ya no está esposado, va hablando por teléfono, va tranquilo. ¿Será compadre hablado o será algo injusto? A mí lo que sí me asombra de antemano es de que no hay solidaridad, ¿no? No. Aquí a usted le pasa algo y su gremio, bien, gracias. Y lo mismo ocurre con el pueblo entero, ¿verdad? Entonces, la solidaridad empieza cuando te afecta a vos, y ahí comenzás a gritar y pedir auxilio. Pero mientras al vecino le están robando, no importa, cerrar las puertas. Es lo que tenemos en el país, un país individualista, un país poco solidario. Y es precisamente el reflejo del gobierno que tenemos, ¿verdad? Un gobierno que no le importa a la gente más necesitada. 1 hora y media o 2 horas la gente esperando transporte. Un caos producto de la inoperancia precisamente del gobierno de querer dar respuesta y no tener la capacidad. Hasta el día de ayer comenzaron a llamar motoristas. Y tú sabes que manejar un transporte público no es para cualquiera. Voy a buscar un video que anda dando vueltas por todos lados para poderlo transmitir a todos los oyentes. Acá lo tengo. Es uno de los jóvenes que han contratado o han puesto para realmente ¿A la unidad? Acá le preguntan. ¿Usted cuenta con licencia de conducir? La verdad no, pero ellos son los que me están mandando. ¿Qué les han dicho en este momento para abordar la unidad? No, ahorita no me han dicho nada, solo me dijeron que transportara a la gente. ¿Tiene permiso usted para conducir esta unidad? Sí, permiso, sí. Sí, la licencia. ¿Y ya tramitó la licencia? En eso estoy, pero como ahorita. ¿Ha sido contratado usted por...? Sí, yo aquí trabajo, porque como ya me sé toda la ruta, entonces por eso me están mandando. ¿Usted cuenta con... No sé si... Ese es el reflejo de la irresponsabilidad de este gobierno, ¿verdad? Porque quien ha tomado control del transporte público de esa ruta es el gobierno. Sí. En ese sentido, cualquier accidente que ocurra por la irresponsabilidad es culpa del gobierno. Están poniendo a manejar gente sin licencia, sin experiencia, y por supuesto que los seguidores de este gobierno aplauden. Toda irresponsabilidad para ellos es un honor, un orgullo, como que esta situación va para mejorar. Hay una, digamos, complicidad también de los gremiales de empresarios de transporte. Se quedan callados, claro, a lo mejor han quitado del paso a uno de sus, de sus competencias, ¿verdad? Pero lo que sucede es que quien se ha quedado sin transporte es la gente que usa esa ruta. Ahí vemos gente que a las 5:30 llegaron y son las 7 y no salieron, ¿verdad? No hay transporte. Ahí están manejando militares, o sea que los militares ahora son para cualquier cosa, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Mira, que para todos sean los militares. Sí, que sean los militares para todos, es decir, lo que sí se... Los militares son los soldados, por si no han entendido. Claro, no son generales ni coroneles los que andan manejando, ¿verdad? Sino que allí mandan a llamar apagafuegos, pues, o sea,
El ejército lo está agarrando el gobierno como pasapapeles, pues, para cualquier cosa. La vez pasada, ¿tú te acuerdas? Matando chapulines con varillas, ¿verdad? En esa época, agarrando langostas con cazamoscas. Realmente es una vergüenza cómo usan al ejército, y lo más vergonzoso es cómo el ministro de Defensa se deja utilizar el silencio de los generales, de los coroneles. Es vergonzoso realmente. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento en el país, un caos completo. Lógico, también ahí andan unos videos donde el señor Miranda dice, pues sí, si van a nacionalizar en buena hora, pues a mí me quitan un peso de encima. Como tú dices en un principio, a lo mejor ha sido compadre hablado. ¿Qué puede ocurrir? Nacionalización del transporte. Bueno, pero ¿está preparado el gobierno para hacerlo? ¿Dónde van a reparar las unidades? Porque ya se arruinan a cada rato, ¿verdad? ¿De dónde le van a pagar al motorista, al cobrador? ¿De dónde le van a pagar? Porque hay que dar una cantidad de gente sin trabajo. ¿Por qué no contrataron al personal que manejaba la ruta, pues? ¿Por qué no le pasaron, digamos, el gobierno el examen y decir, mire, ustedes sí conocen la ruta, les vamos a hacer un examen rápido de manejo y manejen, pues? Si la situación era darle respuesta al pueblo, darle respuesta al usuario de la unidad de transporte. No, este es un show. Este es un show, decía, aquí está el gobierno, aquí nadie va a hacer nada. Es lo mismo que le ocurrió a los 2 diputados, pues, que van a meterlos presos, pues. O aquí nadie va a hacer lo que quieran. Y este es un ejemplo, con los 2 diputados. Así pasa con Catalino Miranda. Nadie se va a atrever. Entonces, en este país no hay capacidad de que alguien diga, yo estoy en contra de usted, y lo respete. Eso es lo que viene, y mucha gente todavía no lo ha entendido. Y celebran lo que está ocurriendo. Celebran, por ejemplo, de que le han bajado 26 centavos de dólar a la combustible. 3 meses. Sí, pero dentro de poco va a volver a subir la gasolina. No es que con eso ya no va a subir en el país. Le han quitado 2 impuestos, 26 centavos. 3 meses. ¿Qué va a ocurrir dentro de unos días? Vuelve a subir la gasolina y vuelven a subir esos 26 centavos. Dentro de 3 meses, estos 26 centavos se le van a sumar a los aumentos. Es decir, solo son 3 meses. Lo mismo ocurrió en la pandemia, cuando le dijeron no van a pagar luz, no van a pagar esto, no van a pagar lo otro, y después llegaron los recibos súper alterados. Y la gente sigue aplaudiendo. Les gusta quizás. Mucha gente es masoquista, así les encanta, porque el odio puede más que la razón. Y nos siguen acusando. Ahora espero que no acusen al FMLN de lo que está pasando en el caos del transporte público. Porque no solamente es el tema de las rutas, vienen con todo, porque están llamando a hacer exámenes de manejo en todo el país. No solo para la ruta 42 y la otra, para todo el país, ahí hizo el llamado. Las alcaldías, ahí anda la alcaldesa de Soyapango, en vez de resolver el problema de los baches, el problema de la basura, el de Mexicanos igual, ahí andan viendo el tema. O sea, ¿qué sucede? Como no tienen nada que hacer, ni nada que ofrecer al pueblo, se quieren montar también en la desgracia del pueblo para saludar con sombrero ajeno. Son una desgracia los alcaldes de Nuevas Ideas. No regulan nada. No, ahí, por ejemplo, hemos andado por calles de San Salvador, de Mexicanos, Santana, un desastre completo. Basura por doquier. San Miguel, un basurero. Entonces, aunado a eso, el transporte público, ¿qué es lo que la gente espera? Eso es lo que tenemos hoy en día en el país. Y no podemos ponernos una venda. Algo hay que hacer propuestas serias, de estudios verídicos, de estudios validados sobre el tema del transporte. No solamente el tema del transporte público, no solamente el tema de la movilización de la gente, sino también transporte de carga, transporte cañero. Estamos hablando de un mega plan de desarrollo de transporte, no solamente en El Salvador, en la región centroamericana. Tenemos que hablar, por ejemplo, el desarrollo y la recuperación del agro, que está completamente abandonado. La producción de frijol, de maíz, de granos básicos, está colapsado, no existe. Y esas son las propuestas que hay que ir haciendo ya como futuro gobierno. Porque esto va al despeñadero, esto no tiene rumbo. Todo es una situación de invento. Cada rato inventan y proponen. Estamos esperando el tren, estamos esperando el aeropuerto y solamente acaban de decir, vamos a licitar el estudio de prefactibilidad. ¿Cuánto dura el estudio de prefactibilidad? Después viene el de factibilidad.
Después viene la licitación del diseño. Después viene la licitación de la construcción. Pero a la gente le dicen, ya viene el tren, ya viene el avión. Y mientras el desorden, ni siquiera pueden controlar el transporte público, van a hacer mega obras. ¿Cómo? Eso se llama campaña publicitaria, propagandística, pro gobierno, que no hace nada por la gente. Ya no está, prácticamente la pandemia desapareció. Ya no sale el ministro de Salud hablando de la pandemia. Ya no sale ninguna autoridad, ni el presidente haciendo cadenas hablando de la pandemia. Ya no habla del Bitcoin porque es un fracaso rotundo. Un fracaso completo. No, ya no habla del Bitcoin, ya no están hablando de nada de eso. Ya no hablan del hospital Chivopet porque ya es un desorden. Ahí llevan los animalitos quebrados o fracturados, no los atienden, se mueren. Ya parece sala de belleza para perritos y gatos. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el país? Sencillamente, una campaña publicitaria millonaria donde muchos han caído en la trampa. Vayan a los municipios y vean la calidad de alcaldes que tienen Nueva Idea. Una desgracia completo de alcaldes y alcaldesas. No le están cumpliendo a la gente. No le están cumpliendo a la población. No hay obras. ¿Por qué? Porque de manera cobarde se dejan quitar el FODES. No reclaman los derechos de la población, porque el FODES no es para el alcalde, ni para los concejales, ni para los empleados municipales, es para el pueblo. Ya no digamos las obras que no van a llegar a las comunidades rurales, allá a la callecita. Y lo digo porque fui alcalde 9 años y llevábamos obras sustentables, llevábamos obras sociales a la gente. Hoy están cerrando los programas sociales y la gente no dice nada. ¿Por qué? Porque no quisiera pensar que es un pueblo amancebado. Bueno, quiero que toquemos un poco los temas internacionales para saber lo que realmente pasa, el trasfondo. ¿Solo hay guerra en Rusia y Ucrania? No, ahorita es una agresión contra Yemen. ¿Dónde está Yemen? Cuéntanos un poco. Bueno, históricamente es parte de la península arábiga, junto con Omán y junto con Arabia Saudita. Antes se le llamaba República Árabe Unida, la famosa RAU, que después se dividió en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, pero siempre Yemen existía y Omán. Omán es un sultanato. Yemen siempre se ha caracterizado por tener una disputa histórica entre dos regiones, norte y sur, y en el pasado entre la región capitalista y la región comunista. Una capital, Saná, y la otra, Adén. Para hablar un poco bíblico, de ahí surge, después del, diluvio universal, las migraciones, ¿verdad? Las migraciones semíticas, porque fueron los descendientes de Sem los que dieron origen a los países árabes. Por eso se le llama la península arábiga, donde migra, por ejemplo, los descendientes de los caldeos, es decir, donde llegó Abraham y nace el pueblo hebreo, que tiene origen árabe, ¿no? Entonces, en esa zona hay guerras y hay bombardeos todos los días de los Emiratos Árabes Unidos, de Bahrein, de Arabia Saudita, y por supuesto todo esto respaldado por Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la OTAN. ¿Y cuál es la acusación hacia Yemen? Que es un país que está recibiendo apoyo de Irán. ¿Por qué? Porque quienes están alzados en contra del gobierno represivo que está aliado con Arabia Saudita son los hutíes. Los hutíes son musulmanes chiitas que se llaman hutíes porque fueron, digamos, creados por Mohamed Houthi y su familia, que eran chiitas, y murió uno de ellos en un bombardeo, y por eso le llaman a las milicias hutíes, que son chiitas. Una guerra de más de 8 años. El país con mayor hambruna es Yemen, una guerra. Nadie dice nada. La represión israelita en Palestina. Un pueblo sometido, un pueblo violentado, ¿verdad? Que sus tierras desde 1948 les están siendo expropiadas. Están llegando colonos de Perú, de otras partes del mundo, judaizados. Imagínate, a ser colonos protegidos y cuidados por las fuerzas israelíes. La guerra que está ocurriendo en el Sáhara Occidental, producto de la agresión de Marruecos, que desde hace 47 años, después de la Marcha Verde de Hassan II, se tomaron las tierras de Villa Cisneros, el Ayun, se tomaron las tierras
de la Guergueré, que es una zona fronteriza también con Mauritania. Una guerra de agresión. Un muro de más de 8.000 kilómetros de largo, construido por Marruecos con apoyo a Israel, tomándole las tierras a los saharauis, que son dueños legítimos de ese territorio, rico en fosfato, que es lo que hace Marruecos, ofreciendo el fosfato que se roba para que los gobiernos rompan con los saharauis, como fue el caso de El Salvador con la llegada del presidente Bukele, que a la semana rompió con los saharauis. Hay guerras, por supuesto, en África, en Somalia, en Mali, la agresión de Mali a través de Francia. Es decir, hay guerras en muchos lugares. No solamente es el tema de Ucrania, donde Rusia lo que hizo fue un mecanismo de defensa para evitar la llegada de la OTAN a sus fronteras, promoviendo el Tratado de 1948, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y los tratados que se firmaron en Minsk, Bielorrusia, para evitar que ninguno de esos países se fueran a la OTAN. ¿Quién ha violado los tratados? Estados Unidos y la OTAN, porque después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, hubieron tratados firmados donde ninguno de los países bálticos ni de la ex Europa Oriental iban a formar parte de la OTAN. Desaparece el Pacto de Varsovia después de la disolución de la Unión Soviética en el 89. ¿Y qué era el Pacto de Varsovia? El Pacto de Varsovia fue una unidad militar, ¿verdad?, de los países de la Europa del Este para apoyar cualquier intento de invasión del Occidente, como contraparte de la OTAN. Supuestamente, desapareciendo el Pacto de Varsovia, ya no existía ninguna amenaza, pero la OTAN, en lugar de desaparecer, siguió avanzando. Entonces, cuando cae el gobierno del 89 y llegan pro-occidentales como Boris Yeltsin y otros presidentes que no les importó la Federación Rusa, pues fue donde la OTAN comenzó a expandirse. Y ya son miembros de OTAN Polonia, Hungría, Rumania, Estonia, Letonia, Lituania, Albania y todos los países. Todos los países. No solamente los países bálticos, sino que también todos los de Europa del Este. Entonces, violenta la OTAN a través del imperio norteamericano, respaldado por Inglaterra y Francia, y dice, nosotros aquí mandamos, pues. Y lógicamente el imperio usa su política de dominio mundial, teniendo más de 5.800 armas nucleares, ojivas nucleares, Estados Unidos, las que tiene Francia, ¿verdad? Y por eso no es de extrañarte que los 5 miembros del Consejo Permanente de Seguridad tienen armas nucleares, ¿verdad? Esa es la diferenciación. Por eso hoy viene Rusia con todo su derecho, protege a sus ciudadanos en Donbass, ¿verdad?, donde hay 2 ciudades, y en Crimea, donde la mayoría son rusoparlantes, son ciudadanos rusos, ¿no? Protege y cuida. Durante 8 años Ucrania bombardea y masacra a la gente. Nadie decía nada. Nadie decía nada. Ninguna base rusa está cerca de Estados Unidos. Nada. Pero hay como 280 bases cerca de Rusia, estadounidenses. ¿Qué hacen ahí? Pero te usan toda una propaganda mundial, utilizando sus medios. CNN, Univisión y todos los medios. La mayoría sionistas. La mayoría sionistas. Y aquí es donde viene la diferenciación entre sionismo y judaísmo. Los que fueron masacrados por Hitler fueron judíos que profesaban la religión judía, y Hitler fue respaldado por los sionistas. Le financiaron los sionistas. Muchos dicen que no es lo mismo. No, el sionismo es una corriente de ultraderecha que toma la fe judaica como propaganda para instaurar un Estado judío sionista en lo que hoy es Palestina. El sionismo nace en 1880 y pico, con la idea de crear un Estado judío, y propusieron 3 zonas: Uganda, la Patagonia y Palestina. Y al final decidieron tomarse Palestina en complicidad con Inglaterra en 1948, después del tratado. ¿Y qué pasa en Palestina hoy? Entonces, en Palestina hoy, en complicidad con Inglaterra y los países poderosos, que todo el mundo cierra los ojos, los israelíes, que no tienen nada que ver, porque Israel, realmente muchos hablan solo de temas bíblicos, y si vamos a hablar de temas bíblicos, Israel no es una nación, son 12 tribus, ¿verdad? De los hijos de Jacob,
Exacto. ¿Verdad? Y Jacob se convierte con el nombre Israel y tiene 12 hijos, las 12 tribus, que después se dividen en Israel del sur, o el reino de Judá, y Israel del norte, el reino de Efraín, o los efrayamitas. Esos dos reinos compiten por sí en el tema del dominio de la región, y es donde hablan de las 10 tribus perdidas, claro, los efrayamitas, que después los llamaban los gentiles, que se juntaron con los descendientes de Ismael, que Ismael se juntó con los descendientes de Esaú, ¿verdad? El primer hijo de Isaac, que le vendió la primogenitura a Jacob. Todo eso es bíblico, eso está escrito en la Biblia. Pero ¿qué sucede después? Tú te encuentras apellidos Rockefeller, Zuckerberg. ¿De dónde están esos en la Biblia? Explícamelo. O los sefardíes españoles que llegaron a Palestina, o los judíos que llegaron de Rusia. Pero también no hablan de que después de la llegada de Mengistu Salem a la presidencia de Etiopía, comenzó un puente aéreo para llevarse a los judíos de raza negra de Etiopía para Palestina. ¿Por qué? Porque según la historia, la reina de Saba visita a Salomón, tienen un hijo que se llama Menelik. Menelik instaura el judaísmo en Etiopía con características propias, y tiene su descendencia. Y se llevaron a todos los descendientes de Etiopía porque tienen el linaje de Salomón. Los verdaderos judíos están en África. Y por eso ahí están. Y ahora los tienen relegados. ¿Por qué? Porque son negros. ¿Quiénes prevalecen? Los grandes capitales, los grandes banqueros. Y tú averiguas quiénes están financiando la guerra contra Rusia, apoyando a Ucrania, los nazis. Pero también los sionistas. Y es irónico, pues, porque en la guerra que Hitler hizo es contra los judíos. Ahora ves que quienes han sido masacrados son los judíos. Por eso los judíos ultraortodoxos, en su mayoría que están fuera de Palestina y viven en Nueva York y en otras partes, dicen, nuestra tierra se llama Palestina, nuestra religión se llama judaísmo. Israel no existe, lo dicen los judíos ortodoxos. Nos quitaron la convivencia que teníamos antes del 48, judíos, musulmanes y cristianos. Por eso, en la explanada donde está el Muro de los Lamentos, la mezquita musulmana y la iglesia del Santo Sepulcro, convivían. Y muchos no saben de que la iglesia del Santo Sepulcro, quien custodia la llave donde está enterrado Jesús, es un musulmán. Porque fue un tratado que se hizo desde la época de Saladino, que fue uno de los principales dirigentes musulmanes de origen kurdo, que hizo una negociación con la Iglesia Católica, con el Papa. Entonces, quien custodia la llave de la iglesia del Santo Sepulcro es un musulmán. Todas esas situaciones conllevan a que hoy en día la gente no entienda qué es lo que pasa y solamente culpa y acusa porque no entiende de historia. No leen. No leen, por ejemplo, lo que significa la Federación Rusa, que está compuesta por muchos países independientes, que tienen su presidente, su parlamento. No solamente se llama Rusia, se llama Federación Rusa, y antes se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hasta 1989. ¿Y quiénes estaban en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Estaban Letonia, Estonia, Lituania, que son los países, y Ucrania, Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, eran parte de la URSS. No así Yugoslavia, Checoslovaquia, la RDA, Albania. No así, esos países no eran parte de la URSS, eran parte del Pacto de Varsovia, lo llamado Europa del Este. Entonces, cuando uno lee la historia, es como que quiera justificar que Taiwán es independiente. Taiwán es parte de China. A partir del 1 de octubre del 49, Chiang Kai-shek huye a Formosa, apoyado por los gringos, y establece ahí su República de China en Taiwán, pero es parte de China. Es como que de repente haya acá un proceso revolucionario y hay un derrocamiento de un gobierno, y este gobierno se vaya para la isla de Meanguera. Y en la isla de Meanguera se lleve parte del ejército, de las riquezas del país, y constituya la República de El Salvador en Meanguera. Claro, inmediatamente hay países como Estados Unidos que lo pueden reconocer, pero ¿de quién es Meanguera? Es de El Salvador, histórico. Así es Taiwán, así es Donbass, así es Crimea. Porque cuando uno ve la historia, la lee, la analiza, hay tratados internacionales que se lo determinan. Por eso mucha gente solamente habla
solamente opina sin conocimiento. Y eso es lo que tenemos. Quizás mucha gente, y no puedo decirle que sean, gente sin capacidad de análisis, no han leído. Hay ignorancia en ese tema. Hay ignorancia en el tema de historia, hay ignorancia en el tema de geopolítica. Y solamente se dejan llevar por lo que ven o por lo que leen. Por eso muchos me dicen, yo no veo RT, yo no veo Sputnik. Pues sí, pero usted está viendo Univisión y está viendo CNN, ahí no le van a poner nada favorable a Rusia, le van a poner todo en contra, al igual que decían, el comunismo se va a comer a los niños y va a hacer jabón a los viejitos. La misma campaña, pero con otras connotaciones. Y la gente se la traga, incluyendo gente nuestra, el partido. ¿Qué quiere Rusia? O sea, ¿qué es lo que está buscando Rusia? Su seguridad. La seguridad de sus... ¿Qué hay en Ucrania que le afecte a Rusia? Es que lo que pasa es que no es Ucrania, son los neonazis, los ultranacionalistas ucranianos. ¿Y esos que no están en Alemania? No, los neonazis están en todo el mundo, incluido antes en Perú. Hay movimientos neonazis. Y los neonazis lo que están hablando es de supremacía, de exterminio, de los inferiores que ellos le llaman, imagínate. Y los neonazis ucranianos han formado batallones de limpieza étnica. Entonces, por eso, cuando el mensaje de Putin fue, vamos a desnazificar Ucrania, no estaba diciendo vamos a quitar al presidente Zelensky. Y todavía Rusia dice, el presidente Zelensky es el presidente de Ucrania, es el presidente electo. No están diciendo vamos a quitarlo, vamos a acabar con los neonazis, vamos a acabar con aquellos que están haciendo limpieza étnica en Donbass. Esos batallones de mercenarios que están llegando de varias partes del mundo. Están llegando mercenarios de Alemania, están llegando mercenarios de Croacia, están llegando mercenarios de otras partes de Europa. Entonces, Rusia lo que quiere es lo que Estados Unidos pretende, cuidar sus fronteras. ¿Tú te acuerdas cuando fue la crisis de los misiles de Cuba? En el tiempo de Khrushchev, pues, y estaba Kennedy. ¿Qué pasó? Estados Unidos estaba aplicando la política Monroe, América para los americanos. Y si no, la aplicación de la doctrina del martillo y la zanahoria, o sea, del garrote y la zanahoria, ¿no? La política esa. Claro, son una potencia, son el país hegemónico hasta hoy. Y comienza Rusia a decir, miren, respétenme los tratados pues que hemos firmado y respeten mis fronteras también. Porque ese tratado se firmó después de la rendición de los alemanes, de Mussolini y de Hirohito. Y no es casual que también Japón comience a querer, sancionar a Rusia. ¿Qué significa sancionar en esos términos? En esos términos, por ejemplo, tú vendes micrófono y este micrófono, una parte la compras en Alemania, otra en China, otra en Checoslovaquia, pero lleva una parte de Alemania y este tornillito de Estados Unidos. Entonces ya no le puedes vender a Rusia esto, porque lleva una parte que se hace en Estados Unidos. No puedes usar tarjeta Mastercard. ¿Por qué? Porque son estadounidenses el capital. Pero Occidente no entiende lo que les dijo una vez Kissinger. Mientras ustedes hacen guerras, China se prepara para el comercio, para desarrollar 5 y 6G. Ya están desarrollando 6G los chinos. Sí. Ya están desarrollando los satélites cuánticos, las intercomunicaciones. Hace poco yo mencionaba que los chinos hicieron un experimento. Te puedes imaginar, Francisco, y amigos que me escuchan, y amigas. Los chinos desarrollaron hace poco un experimento importantísimo que va a revolucionar todo. En 1 kilómetro de distancia, a través de ondas, transfirieron 1 terabyte de información en 1 segundo. Inimaginable. Inimaginable. En 1 segundo, 1 terabyte, ¿te puedes imaginar? Transfirieron la información. Eso se llama tecnología 6G. Estados Unidos todavía está peleando con la 4G, por eso sancionaron a Huawei, porque Huawei ya estaba desarrollando la tecnología 5G. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Bloqueando a China, pero China ya va allá adelante. Allá va adelante. La razón principal por la que hemos invitado a Manuel Flores es porque con muchas personas, algunas al aire, otras en pláticas informales, muchas me han dicho, es que el gran ganador de esta guerra entre Rusia y Ucrania va a ser China. Sí. Y todos vemos a la OTAN, a Estados Unidos, a Rusia, a Ucrania y algunos, pero a China
no se ve por ningún lado. ¿Y cómo es que va a ser el gran ganador? Y me dice, es por la ruta de la seda. No. Eso es lo que quiero explicar. No solamente China es el gran ganador. Hace tres días ocurrió un acontecimiento militar que para muchos pasó a desapercibido. Un bombardeo en Irak de una base militar estadounidense. ¿A una base? A una base militar estadounidense en Irak, compartida con Israel, preparando en esa base una acción contra Irán. ¿Quién se hizo responsable del bombardeo de esa base? La Guardia Republicana iraní. Y dijo, nosotros fuimos. Porque estamos inhabilitando los sistemas de Israel en suelo iraquí. ¿Qué tiene que estar haciendo Israel aquí? ¡Bum, bum, bum, bum! Lo bombardeó. ¿Quién ha hecho algo? ¿Por qué no sancionan a Irán? Por una simple razón. Porque hoy que Estados Unidos y Europa no están recibiendo petróleo ruso, y en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita te dijeron, no les vamos a producir más, porque hay un acuerdo con la OPEP y ese acuerdo se respeta, donde también está Venezuela, está China, ahí está México, ahí está Qatar. Dije, no, aquí la OTAN no maneja esto. Estos son tratados que hemos firmado internacionales. Por lo tanto, viene Rusia y dice, ok, vamos a cerrar los oleoductos, los gasoductos, y ahora Alemania se quiere retractar y dice ya, el 60% del gas que consumimos es ruso, el 50% del trigo es ruso. Ajá, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice Rusia, lo vende a China, lo vende a Irán, lo vende a otros países, y a precios preferenciales. Por esa razón, la visita de la delegación estadounidense a Venezuela. Y no es porque, Venezuela, no, quieren petróleo. Y por esa razón Francia... Pero ¿y por qué nos dicen que está haciendo las paces Venezuela con Estados Unidos? No lo dicen precisamente porque muchos hablan de que ya claudicó Maduro. No, este es un tema de intereses económicos. En negocios no hay política. Y muchos no lo han entendido, que ahí no hay ideología, hay negocio. Porque si no, China no le vendiera al mundo. Sí, pero en China impera el Partido Comunista. 126 millones de miembros tiene el Partido Comunista Chino. Y muchos hablan de China y no conozco. Yo puedo hablar de China. He ido muchas veces y puedo hablar de China con propiedad. Algunos opinan y ni siquiera conocen. En esa parte, como que yo hablé de la luna, yo nunca he ido a la luna, no puedo opinar. Pero Irán, ¿por qué razón Irán es defendido por Francia y por otras potencias? Porque Irán es el principal productor de agua pesada en el mundo. Y el agua pesada es un agua que está compuesta por oxígeno y deuterio. Deuterio es un ion de hidrógeno, ¿verdad? Que es para enfriar los reactores nucleares, donde producen la energía. Francia, 100% es energía atómica. Entonces, los reactores que Francia usa para producir energía es enfriado por agua pesada. ¿Quién lo produce? Irán. Porque Irán tiene los mejores científicos nucleares del mundo. Los científicos más calificados del mundo los tiene Irán, un país medo-persa histórico que jamás ha agredido a otro país. ¿Quién más habla persa? Las regiones de Persépolis, las regiones de Afganistán, las regiones del Turkmenistán, muchos hablan persa, pero es por el imperio medo-persa que existió antes. Pero Irán es malo, nos dicen. Pero dice que Irán es malo, pero cuando uno conoce Teherán o Persépolis y otras ciudades, lo que tú te encuentras con gente amable, que tú le pides un favor y te llevan a este lugar y después te dan las gracias por haberle permitido apoyarte. Esas son culturas milenarias. Si estamos hablando de Irán y Irak, estamos hablando de Mesopotamia, de los sumerios. Estamos hablando de pueblos, de los mamelucos, estamos hablando de toda esa zona, entre Palestina, Siria, imagínate Líbano, Siria, un país con mucha cultura. No, pero lo que te venden es otra cosa. Países que han sido agredidos, bombardeados sin misericordia, destruidos centros históricos de miles de años por bombas estadounidenses, francesas, inglesas, italianas, alemanas. ¿Por qué? Porque no quieren que los países tengan autonomía e independencia, porque todos países colonialistas que fue Europa viven del robo y el saqueo de los pueblos.
No producen nada. Imagínate que el mejor chocolate es suizo y Suiza no produce el cacao. Entonces, claro, la materia prima la llevan de Honduras, que el cacao tiene origen hondureño a nivel mundial. Hondureño es el cacao. Entonces, tú tienes, por ejemplo, ¿de qué vive Europa? No producen nada. Producen tecnología, pero la tecnología para producirse necesita materia prima. Y la materia prima para la producción de nanotecnología, de teléfonos satelitales y teléfonos de gama alta, Irán. se usa la tecnología de las tierras raras. Las tierras raras están en China en su gran mayoría. Y China pues si no les vendo, se acabaron las potencias y su tecnología, se acabó. Irán les vende sapiencia. Imagínate que cuando, según los musulmanes, tienen que ir por lo menos una vez a la Meca, ¿verdad? A peregrinar a la Meca, donde nació Mahoma y murió en Medina. Son las dos ciudades más santas para los musulmanes. No importa si sos chiita, si sos suní, ¿verdad? Si sos wahabista, takfiri, salafista, si sos hutíes, si sos chiita, jalawita, no importa. Tienes que ir a reverenciar a Mahoma a la Meca. Muchas veces los generales iraníes que son musulmanes viajan a la Meca y allí no les permiten ir con seguridad. Los israelitas los ¿cómo se llama? No, los secuestran y los asesinan. Entonces los judíos, no los judíos, sino que los sionistas israelíes llegan y los secuestran a los científicos o a los generales y los asesinan. ¿Te puedes imaginar? Y eso ocurre. Juegan con la fe de la gente. Vuelvo, Manuel. ¿Y qué va a ganar China? Va. Aquí. Cuando nosotros hablamos de la ruta de la seda, debemos remontarnos a 2124 años, más o menos. Casi en la época del emperador Qin Shi Huang, un poco antes, nació la ruta. Y la ruta era por camellos, desde una ciudad que se llama Shanxi, en la provincia de Xi'an. Comenzaron a vender y a llevar la seda, no solamente seda, llevaban otras cosas, ¿no? Y poco a poco fueron pasando por Mongolia, por los pueblos tayikos, uzbecos, kirguicos, y llegaban a Alepo, y llegaban a Estambul, pero su punto final era Roma, porque en Roma pagaban bien la seda. Entonces, esa es la ruta, ¿verdad? Después la franja ya se fue constituyendo en naves, ¿verdad? En barcos, a Singapur, a la India, Filipinas, Malasia, y comenzó ya el crecimiento del comercio mundial. La ruta de la seda es el más importante acontecimiento comercial del mundo, porque comenzó no solamente a diseminar los productos elaborados, sino también la cultura. Producto de eso, Marco Polo llega a China 1000 años después de que se instaura la ruta de la seda, y descubre que los chinos ya usaban cometa, ya usaban la pólvora, ya tenían brújula, ya navegaban, ya tenían los barcos con compartimientos para evitar la inundación completa, y comienzan a darse cuenta que China es una civilización donde ya existía una cantidad de acontecimientos como el papel, la imprenta, las escrituras, etc. Y de repente viene y le roba la idea a Juan Gutenberg y hace su imprenta. ¿Y quién inventó la imprenta? Juan Gutenberg. Los chinos 1000 años antes ya hacían libros. Los chinos inventaron el papel. A mí me enseñaron que fue claro, Juan Humphrey. Claro, porque la educación nuestra es occidental. La primera brújula era una especie de cuchara magnetizada, por ejemplo. Y los chinos han inventado prácticamente todo. Lo que sucede es que nosotros nos han dicho que las primeras comunicaciones las hizo Alexander Graham Bell a través del teléfono. Claro, pero habían cosas antes. O la disputa entre Tesla y ¿cómo se llama? Y Edison, que le robó muchas patentes. O el mismo Roberto Koch, que robaron patentes. O al mismo médico, ¿cómo se llama? El doctor Carlos Juan Finlay, que fue el descubridor de la transmisión de la fiebre amarilla. 2 científicos, si se le puede llamar así, estadounidenses, le robaron sus estudios, y ellos lo fueron a presentar a una de las academias más importantes diciendo que eran sus estudios, cuando de verdad había sido el doctor Juan Carlos Finlay, o Carlos Juan Finlay. Por eso Cuba, después del 59, cuando triunfó la revolución, comenzó un juicio en contra de eso y lo ganó. Hoy se reconoce al doctor Carlos Juan Finlay como el descubridor de la transmisión de la fiebre amarilla. ¿Cuántas cosas no le han robado a inventoras o investigadores pobres? ¿Cómo murió Tesla? Murió pobre,
porque lo que él quería era energía para el pueblo de manera gratuita. Pero claro, si estamos hablando del otro señor de Estados Unidos, Thomas Alva Edison, lógicamente quien se adelantó fue Tesla. Murió pobre, como muchos científicos mueren pobres porque su situación era la humanidad. Por eso tú tienes una diferenciación entre un médico cubano y un médico que estudia en academias occidentales. Uno ve al enfermo como paciente y el otro lo ve como cliente. Esa es la diferencia. Por eso muchos no quieren el socialismo, porque el socialismo realmente lo que te hace es que te devuelve lo que te ha dado el Estado. Muchos no lo entienden. Porque, por ejemplo, este gran jugador brasileño llamado Sócrates, un médico de profesión, se iba para allá a la Amazonia a dar consulta. Un médico comprometido que fundó, junto con su equipo donde jugó, si mal no recuerdo el gremio, el socialismo imperaba y allí la gente votaba, ¿verdad? Cómo iban a jugar incluso. Y hay una gran historia alrededor de Sócrates. Ya, un hombre que ayudó a Lula pues a desarrollar el deporte comunitario y a apoyar a la gente pobre. Pero es que ahí viene donde cualquier padre le diría, pero ¿y para qué estudias y de qué vas a vivir? Claro, pero imagínate Sócrates y compararlo, por ejemplo, con los otros Ronaldinho. Lo que te enseñan son los carros que usan, las grandes mansiones. Eso te enseña Messi, Cristiano Ronaldo, porque son usados como marketing. Se acabó la era de Cristiano Ronaldo, se acabó la era de Messi. Ahora viene la era de Haaland para el Barcelona y del otro cipote Mbappé para el Real Madrid. Porque todo es venta de camisa, todo es publicidad. Así ya se acabó la época antes de Maradona, Johan Cruyff, Pelé, se acabó. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno tenía, digamos, sentimientos hacia la población y fue acusado de muchas cosas que fue Maradona. Claro, porque era amigo de Fidel, era amigo cercano a la gente. Aquí vino El Salvador, pues. Y hay uno de los sobrenombres, el Diego de la gente. El Diego de la gente. Y tú lees, por ejemplo, la historia de él y con Pasarela, hay una gran diferencia. O con Mario Kempes, por ejemplo. O incluso si lo llevamos al tema del canto y el tema de los actores, ¿quiénes ganan los Grammy? Los más malos, pero son los que lamen las botas del imperio. ¿Vos crees que Rubén Blades no cambió su filosofía de vida y que ahora habla en contra de lo que antes opina a favor? Su canción Tiburón, por ejemplo, Los Desaparecidos. Ahora, si vuelve a cantar eso, le suspenden los contratos. A él y a muchos cantantes falsos, como Juanes, como Maná, como el cantante español, Alejandro Sanz, son hipócritas, ellos son mercenarios de la música. ¿Por qué? Porque si comienzan a cantar en contra de la guerra estadounidense, no les dan contratos, no ganan Grammy, no ganan esas cosas. Imagínate la música de Bad Bunny, a muchos les encanta y no estoy en contra de la música de Bad Bunny, pero alguien los compara con los Beatles, por ejemplo, ¿verdad? O cómo vamos a comparar a Bad Bunny con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con Joaquín Sabina, con Alberto Cortés. Inimaginable. No le dieron ni un pasquín. Nada. O compararlo, por ejemplo, con Palito Ortega. Con Sandro. Con Sandro de Argentina, con Nino Bravo. Es decir, y aquí tenemos buenos músicos nosotros. Tenemos grupos como Yolocán Baíta, tenemos a Simiente, tenemos acá cantantes buenos, los hermanos Flores. La Banda del Sol. Sí, correcto. Tenemos aquí, por ejemplo, los Vikings, los Christian. Yo esa música escucho, lo propio. Y cuando hay conciertos de ellos no va la gente a apoyar. Y entonces, ¿qué estamos? Un consumismo se llama esto. Gastando las cosas innecesarias, pudiendo escuchar cosas que valgan la pena. Por esa razón hay que hacer una verdadera revolución social. Una verdadera revolución de carácter. Manuel, ¿pero qué gana China? Con su ruta de la seda. Si no está metido en nada, en teoría. No, es decir, claro que sí, en tema economía. China tiene 3 elementos claves: su economía, su fortaleza de gobierno y su moneda. Y la moneda no es tanto, sino que sus reservas, por ejemplo, en oro, petróleo, reservas naturales, las tierras raras, que es el elemento más clave lo expliqué, para la nanotecnología. Y por supuesto que ellos ven al mundo como un socio. Y su política de ganar los ha llevado lejos. Lógicamente, Estados Unidos te vende armas, te vende guerras, te vende drones, te vende una cantidad de tecnología de guerra
para que otros se maten, porque los hijos de ellos no van a la guerra. Para que se maten los ucranianos, se maten los rusos, los bielorrusos, los kirguicos, los uzbecos, los tayikos, que se maten los yemeníes, los de Omán, los de Mali, los que se maten los de Mongolia, que se maten los de Sudán. Pero los chinos no te van a hacer eso, los chinos te llevan posibilidades. ¿Quién destruyó Siria? ¿Quién destruyó Alepo? ¿Quién destruyó toda esa zona? Bombardeos gringos y de la coalición. ¿Quién lo va a reconstruir? China. Es la diferencia. ¿Quién destruyó Libia? Las potencias occidentales, incluyendo Italia, que fue, porque Libia fue colonia italiana, y ahí tenían intereses. Recuérdate la foto de Berlusconi con Gaddafi. Claro, Berlusconi te lo ponen como cosa buena porque el Milán, ¿verdad? Es lo mismo con Pinochet cuando le da el golpe de Estado a Allende, ¿verdad? Le da el golpe de Estado a Allende, e inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Porque mucha gente no analiza. Nacen los famosos Los Ángeles Negros y otros grupos para que la gente comience a escuchar música y te comienzan ya a dormir, pues. En esa época salen Los Ángeles Negros, en la época de la represión, y otros grupos de música. Y expulsan a todos los grupos. Por supuesto, y matan a Víctor Jara, te expulsan a Iyapu, a Quilapayún, y te expulsan a una gran cantidad de cantautores del pueblo. ¿Cómo se llama? A los hijos de Violeta Parra, Ángel Parra, Isabel Parra. Los expulsan y se van para Francia y otros países, emigran. Otros se van fuera, digamos, de Chile para Sudáfrica, Sudamérica y otras partes. Pero ¿qué pasa? Y ahí están Los Ángeles Negros y hay otro grupo. Entonces la gente ya dejó de escuchar la música revolucionaria, la música de protesta, la música testimonial, y comenzó a escuchar ya música romántica. Pero ¿qué sucede en Argentina? Lo mismo en la época de Videla. Pero habían cantantes con testimonio como Leonardo Fabio, que era un convencido peronista, siempre un hombre de izquierda. Durante la época de Nicaragua, Leonardo Fabio fue a cantar a Nicaragua y dijo, aquí estoy. En el Festival Rafael Gastón Pérez, que era un festival que Nicaragua tenía, donde salían grandes, digamos, talentos de la música. Y uno de ellos hoy es diputado actual en Nicaragua, Guálmaro Gutiérrez, pues. ¿Entiendes? Que yo es diputado y surgió de los Rafael Gastón Pérez. ¿Y por qué hablo de Rafael Gastón Pérez también? Porque le robaron una canción los mexicanos, los hermanos Rigual, Cuando Caliente el Sol, ¿verdad? Cuando Caliente el Sol en Mazachapa, y los hermanos Rigual le pusieron Aquí en la Playa. Pero esa canción es de Rafael Gastón Pérez. Y entonces, muchas de las cosas debemos nosotros de entenderlas. Por eso cuando tú dices, ¿y China qué gana? China gana confianza con el mundo en sus negocios, en su cultura, en su amistad y en mantener un mundo de paz y tranquilidad. Si no existiera China con su potencia y Rusia, Estados Unidos estuviera invadiendo el mundo entero. ¿Pero por qué lo digo? Porque hoy hay 3 flancos diferentes en la guerra, por lo menos los que hemos estudiado en academias militares. Yo fui militar en Nicaragua. Nosotros podemos definir 3 cosas. 1, la parte naval la domina China, la parte aérea la domina Estados Unidos, pero la parte terrestre la domina Rusia. Son 3 cosas distintas. Antes Estados Unidos dominaba todo, pero los portaaviones estadounidenses como el Nimitz, como el Roosevelt y el Reagan ya son obsoletos. Ya tienen más de 50 años, 60 años, pero los chinos ya tienen 3. Ya, digamos, reconvirtieron el Kuznetsov y lo convirtieron en un portaaviones, hoy se llama Leonin. Ya terminaron el segundo con tecnología propia, están construyendo el tercero, un cuarto y un quinto. Y cada portaaviones tiene su propio equipo, ¿verdad? Destructores y monitores y una cantidad de barcos. Los rusos dominan toda la parte terrestre. ¿Por qué? Porque tienen sus sistemas antiaéreos, los S-30, los S-40, y tienen los sistemas también de ataque más eficaces, las Katyusha, la BM-21, la GRA-1P, y los sistemas antiaéreos 14,4, ¿ya? Y una cantidad de armas, pero también tienen su sistema avanzado de aviación, al igual que los chinos. Ya no es ni siquiera 5ª generación, es 6ª, 7ª, 8ª y 10ª generación. Por ejemplo, ahora sus aliados también son poderosos en el tema de Pakistán. La India tira un misil equivocado a Pakistán. Equivocado es que equivocado. Está midiendo la capacidad de defensa de Pakistán, que también es otro país que tiene digamos, bombas atómicas. ¿Y Pakistán de quién es aliado? De China, 100%.
porque la India es enemigo de China por asuntos históricos, por el Himalaya, por el tema de Buda, etc. Entonces, todo esto es geopolítico, es un ajedrez. Por eso cuando tú ves en la ONU votando países que se abstienen con el tema de Rusia, dentro de ellos El Salvador vota como Estado, no es Bukele, no es Sánchez Serén, no es Funes, es el Estado. Y el Estado salvadoreño es parte del movimiento de países no alineados, como Pakistán, Afganistán, la India, que no se abstuvieron, porque son parte del movimiento no alineado, dicen no de aquí ni allá. Y México votó en contra de Rusia porque es la política de no estar a favor de ninguna guerra. Pero después López Obrador dice, momento, tampoco se equivoque, votan en Ucrania, ustedes son agresores, ustedes están matando acá. Esa es la diferencia entre la opinión del jefe de gobierno y la posición del Estado. Mire, y con eso termino, no tiene nada que ver con el tema. ¿Por qué México, independiente a quien sea presidente, bueno, así del PRI, sí, por casi siempre, pero su política exterior la siento que es más social, más progresista, independiente? No es progresista, es multipolar. Okay. Es decir, por eso tuviste a Carlos Salinas de Gortari en Cuba. La mayor relación fuerte que tuvo, digamos, Cuba con México fue con Carlos Salinas de Gortari. ¿Y por qué? Sencillamente por la historia que México tiene con Cuba. ¿De dónde salió el Granma, por ejemplo? De México. La influencia de la música cubana en México, por ejemplo. Ahí tienes tú una gran cantidad de influencias. O como la influencia china en Perú, por ejemplo. O la influencia china en México. Porque Chen He vino a América, México, 80 y pico años antes que Colón. Todo eso es parte de la historia. ¿Qué pasa con México? Su política viene dada desde la Revolución Mexicana, desde los conceptos de Pancho Villa, Emiliano Zapata, desde la época de Morelos, o de Miguel Hidalgo Costilla, pero también la parte fundamental del pensamiento cósmico de Lázaro Cárdenas, que Lázaro Cárdenas reimpulsa digamos, el desarrollo agroindustrial mexicano, pero también el posicionamiento de México con el mundo. Y por eso tú te encuentras en México embajada de Corea del Norte y del Sur, los saharauis y los marroquíes, los palestinos y los israelitas. Es decir, no tienen conflictos con ellos porque México dice nosotros somos el elemento base para cualquier negociación, y por eso no es casual que México y Francia fueran los promotores de la paz en El Salvador. Y por eso fue en Chapultepec donde se firmó la paz, que para muchos no existió, digamos, y para otros la mancillan porque no conocen de historia. Simplemente no pasaron de llevar un lápiz a la escuela. Esa parte debemos de entender. El posicionamiento de México, incluso de Perú, que también tiene una política multipolar. Y no así de Chile, porque Chile es la cuna del neoliberalismo en América Latina. Ahí nacieron las AFP y un montón de cosas contra el pueblo. Pero tú te encuentras pueblos como China que tienen relaciones con el mundo. No así Estados Unidos, que te bloquea. Imagínate que le impide entrar a la ONU. Y la ONU es un territorio no norteamericano, es un territorio mundial, pero impide que entren. Entonces están pensando crear otro organismo que fuera de Estados Unidos. Y ya va a existir un organismo diferente. ¿Quién lo planteó? México. Con el caso de la ONU y la OEA, por eso nace CELAC. Y el principal benefactor de la CELAC, ¿verdad?, es China. Entonces ahora, China, Rusia, Irán son una realidad, no solamente económica, también militar y política. Primero porque Irán es la contraparte de Arabia Saudita, por una razón. Arabia Saudita es el principal promotor del sunismo, el wahabismo, el takfirismo y el salafismo, especialmente la promoción de grupos terroristas, como el ISIS, Al-Qaeda y demás. E Irán es el protector del chiismo, mayormente en Bahrein, en Yemen, en Siria, en Irak. Y especialmente pues en toda su zona iraní, que aunque Irán no es un país árabe, es un país medo-persa, casi el 95% profesan el chiismo, pero protegen a las minorías. Incluso hay gente judía en el parlamento iraní, y muchos no lo saben, y los protegen. Pero la campaña de Estados Unidos contra Irán es de perversión. Tú viste la película 300, los persas son demonios, y Jerjes es un demonio.
pero no te hablan de la culturización de Jerjes o de Darío. O sea que si vemos esas películas y no hemos leído nada. No ha leído entendemos el nada, pues, mensaje. ya dice, son malditos, ¿verdad? O por ejemplo, tú tienes, los estadounidenses nunca ganan guerras, pero inventan héroes. Superman, la Mujer Maravilla, Hulk, Batman, bueno, y hasta el que ganó la guerra en Vietnam, pues también Rambo, ¿verdad? Le ganó la guerra a los coreanos del norte, le ganó la guerra a Rusia. Y después vienen un montón de superhéroes, pero ese es la esencia del adormecimiento de la cultura estadounidense. Eso reciben todos los días, pero siempre hay gente con capacidad analítica y te crean grupos de apoyo solidario. Robert Redford fue muy solidario con la revolución. Chris Christopherson, solidario con Nicaragua. Y una cantidad de actores como Danny Glover, que encabezaba la lucha por la liberación de los 5 héroes cubanos, que yo también participé en Washington en ciertas marchas a favor del DPS y la liberación de los 5. Es decir, Angela Davis, George Jackson, Bobby Seale, Luther King, Malcolm X, una cantidad de historias, e incluso hay Partido Comunista en Estados Unidos. Existe el Partido Comunista porque mucha gente no lee, solo le importa la remesa nada más. Y gastársela en los centros comerciales que todos los días hay nuevos. Pero no les dicen inviertan. Pero somos pobres. Inviertan en Bitcoin, todo el mundo perdió el pisto. Porque claro, como dice la gente, donde hay Vicente, no es así. Hay que tener capacidad de análisis y de discernimiento. Eso es lo que nos va a sacar adelante. ¿Y cuáles son las propuestas? Ya más adelante les vamos a ir dando. ¿Un mejor El Salvador es posible? Sí, es posible. Con mejor economía, con mejor agricultura, con mejor agroindustria, con mejor educación. Universidad tirada al abandono. Es decir, necesitamos un país donde haya diálogo, no pleitos, donde no se le acuse a la gente, no que se dé la oportunidad de defenderse. ¿Qué necesitamos? Donde el campesino tenga la posibilidad de vender mejor sus productos y que no esté comprando el abono 100 pesos. Ya no van a sembrar, Francisco, porque van a perder. He buscado quien me hable de lo que está pasando internamente en la Universidad de El Salvador, y no al rector, sino que piensa pero bien difícil. No quieren. No quieren. Hay miedo. Claro, ¿Y y desde eso, cuándo hay miedo en la imagínate Nacional? desde cuándo la Universidad Nacional tenía miedo. Eso es lo que está ocurriendo en el país. La gente no opina, pero ya con estas cosas que están pasando, la gente va a perder el miedo. Yo tengo temor de que el país entre en una convulsión social. Primero porque las cosas están demasiado caras. Y las políticas que se están implementando son sacadas de la manga de la camisa. Te quitan un ministro de Agricultura, te ponen otro y no resuelve. Quitan la de Educación, ponen al otro, ya dejó de pintar las escuelas. Solo son pura publicidad inicial. Ponen la primera piedra y al día siguiente la quitan. Un alcalde en Sonsonate pone una planta en cemento. Por Dios santo, o son imbéciles, perdonen la palabra, o qué están haciendo. Porque eso es un imbécil, pues. Va a sembrar una planta en cemento. ¿O no crees tú? No tiene raciocinio, por Dios santo, y todavía le aplauden. ¿En qué estamos? Hay que pensar un poco más, a 5 años, a 10 años. Una asamblea nefasta. Y bien ganado el término. Yo tenía debate, incluso en mi partido, y a veces no votaba por cosas que yo no estaba de acuerdo. Como cuando se le dio la condecoración a la ex embajadora Jean Mens, la orden a la independencia, en contra. ¿Cuál independencia? Y muchas cosas más. No hay debate. Los diputados N y los alcaldes N, porque nadie los conoce. Ahí llegan a las alcaldías, está el alcalde N. No, se llama Juan, no N, porque yo por la N voté, dice la gente. Esa fue la campaña. No los conocen. Yo ayer anduve en Quesaltepeque, en el parque. Iba a comprar unas pupusas, una minuta, y la gente se pasaba a la calle para abrazarme, saludarme, a pedirme que vuelva de alcalde. Le dije, no. ¿Y sabe qué me dice la gente? Ahí pasó el alcalde, nadie lo saludó. Es que no lo conoce nadie. Además es prepotente, soberbio, no saluda, se cree el dueño del pueblo. Pero usted era diferente, usted abría su casa. Sí, porque yo tengo principios. Y mi casa es la casa de mis amigos, y mis amigos es el pueblo. Y es la diferencia. En diciembre llegaba gente a pedirme piñatas, dulces, juguetes. Pues sí, pero ¿por qué no van al alcalde? Que no abre. Esa es la diferencia entre los alcaldes de Nuevas Ideas, que surgieron por casualidad y generación espontánea,
¿verdad? Hay que leer a Aristóteles lo que significa la generación espontánea y los que nos hemos forjado desde el barrio, desde la colonia, vendiendo pasteles de leche desde los 6 años, o ropa usada con mi mamá, o en la carpintería con mi papá haciendo ruedas de carreta. Es decir, un presidente tiene que surgir de las entrañas del pueblo, pero con capacidad de análisis y con capacidad intelectual. Y todo es posible porque pobreza no es sinónimo de ignorancia. Nunca. Así lo quieren ver, gente pobre e ignorante. No, de ninguna manera. Ya cansados de que la gente con dinero gobierne un país porque saben de que su función principal es el negocio, no la gente del pueblo. A la gente la ven como negocio. Analicen lo que está pasando. La canasta básica, el pasaje, la gasolina y todo lo demás, hasta las nubes. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales a usted? Me encuentran en Facebook como Juan Manuel Flores, en la fanpage como Manuel el Chino Flores, que son las redes que yo uso poco. Twitter. Yo uso poco Twitter, no uso mucho. De lo que se pierde. Ya, Manuel Flores LL, así me pueden encontrar, @ Manuel Flores LL, ahí me pueden encontrar en Twitter, pero uso poco Instagram y TikTok, pues yo... ¿No hace TikTok? No hago TikTok, realmente. Somos varios. Sí, o sea, y no es que yo critique el TikTok, no cada quien es su onda, pues. Cada quien. Mire, ganó el Marte al fin. Le ganó al primer ligar, 4-2 al Chalate. Sí, el Marte tiene que resurgir con la casta, ¿va? Pero le está tocando lo del Barcelona. Yo siempre he dicho, si hay una persona en la que voy a recordar eternamente por dar su apoyo, no al Marte, sino que al fútbol nacional, a la historia, es al invitado de hoy, a Manuel el Chino Flores, que cuando el Marte estaba en lo peor, pero tenían la gente más importante, los cerebros, que eran comandados todos por Raúl Alfredo Magaña y Félix Guardado. Llegaron sabiamente a la casa del pueblo en Quesaltepeque y se vieron las posibilidades, porque también era de observar las posibilidades, y hasta que se logró el ascenso nuevamente del Atlético Marte, un esfuerzo ahí simultáneo. Sí. Es que lo que uno debe de hacer es siempre sacar del anonimato tantas cosas. Por ejemplo, a mí me buscaron en la asamblea los pastores evangélicos en aquel tiempo solicitando el Día Nacional de la Iglesia Evangélica. Tenían 8 años de andar como Moisés en el desierto, en la asamblea, y nadie les hacía caso. En el día que me encontraron, al día siguiente metí el decreto. Y ya tienen su día, 31 de octubre, Día de la Iglesia Evangélica. Y lo mismo... ¿Y la pensión para los futbolistas? Para la pensión de los mundialistas 70 y 82. O sea, lo dicen 24 horas. O el otorgamiento de hija meritísima a Nori Flores. Te puedes imaginar que no tenía Nori Flores hija meritísima, pero otros que ni siquiera cantan las alabanzas. Tenían eso. Y otros que porque habían metido un gol. O sea, ¿me entiendes? Entonces, a Nori también, yo le promoví su hija meritísima. Se le había dado a la orquesta de Hermano Flores, pero como embajadora de la música, pero no a Nori. Entonces, claro, son cosas que a mí me preguntan, ¿y qué hiciste en la asamblea? Por Dios santo, no terminamos de hablar. Porque otros solo hablan, pero dice, es que ese diputado es bueno porque repartía bonos. O sea, y ese alcalde es bueno porque anda chapodando el parque. Esos son los conceptos que se tienen. Ese diputado es bueno porque se equivoca menos que el otro. Y mire los zapatos que andan hoy. Y se operó. Y mire, la otra ya no sale porque... Es decir, tenemos un circo en la asamblea. Pero antes había debate. Yo recuerdo los debates contra Arena. Yo los arrastraba por sus temas ideológicos tontos. ¿Me explico? Y yo siempre digo, antioligárquico, antiimperialista. Yo jamás voy a andar queriendo hacer una alianza con la derecha electoral. Están locos. Nosotros tenemos historia, que estamos en una situación difícil, sí, pero estamos recomponiéndonos en el territorio, pero hay mucha gente dentro del partido que solo critica y no hace nada. Ahí viven peleándose en las redes, hay que les vaya mal. Yo no le deseo bien al que ande peleando y hablando de los compañeros, que anden tirándole a los compañeros, ya sean históricos o jóvenes. No. Por esa razón nosotros estamos así, cuando entendamos que lo que necesitamos es una unidad estratégica, definida, clara, vamos a caminar. Ayer estuve en San Miguel, un debate bonito que tuvimos ahí con los militantes, concejales, la directiva departamental y municipal, y llegaron varios líderes. Y abordamos ya el reimpulso de San Miguel. Qué bueno. Me dicen de Gise Bakery que ¿a qué hora va a comer las galletas? No, ahorita vamos a comer una. Son galletas de mantequilla. Yo las recomiendo porque son de las mejores galletas.
La iba a dejar que hasta no el hace final. nada en su casa, pero no los puede abrir. ¿Cómo no? Lo que pasa es que yo siempre esperaba que un ciplo. Hay que comer galletas. ¿No? Ok, de mantequilla de Giz De Bakery. mantequilla. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Manuel. A ti, Francisco. Y seguimos hablando, porque en el ámbito internacional siempre hay que hablar con los que conocen y los que nos pueden educar y impulsarnos a que vayamos a leer un poco. Si encontró 20 términos que no he entendido de los que dijo Manuel Flores, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pueden escribirme o leer. O búsquelo. Anótelos y búsquelos, vea la entrevista nuevamente. Bueno, queda colgada. En YouTube hemos tenido un pequeño inconveniente, pero a las, 9:30 ya estará. Pero sí, el Facebook Live sí salió, ahí lo puede reproducir, 106.9 FM Radio y también en las redes del Chino Flores, y ahí se transmitió en mi fanpage. Y también pues estamos en el mes de agosto, un mes de lucha, el mes de las mujeres. Marzo. ¿Verdad? Pues marzo, agosto perdón, de la rueda. Perdón, marzo. Muchos ahí hubo mensajes de mi cariñito, te amo, te mando flores. No, 8 de marzo es de lucha. 8 de marzo no es el Día de la Madre, ¿verdad? 8 de marzo es el Día de la Lucha de las Mujeres. Fueron masacradas, fueron incendiadas en una fábrica. 8 de marzo es la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, ¿verdad? Y no se celebra, se conmemora, ¿ya? Se recuerda, se toma compromiso. Y eso es lo que se hace, ¿verdad? Pero otros han querido tergiversar la historia y dicen, mire, 8 de marzo lleve a su mamá y a comer, ¿va? Está bien. Lean ¿verdad? de Prudencia Ayala, la Prudencia lean de la doctora María Isabel Rodríguez, por supuesto, a Mélida Nayamonte, claro, a Clara Elizabeth Ramírez, a Febe Elizabeth Velázquez, a una cantidad de mujeres que han contribuido también a nuestro país, las heroínas de la independencia de 1821, porque solo se hablaba de los hombres, de Juan Manuel Rodríguez, los hermanos Aguilar, nada de eso, hay muchos, ¿verdad? Y olvidamos a los verdaderos gestores como Pedro Pablo Castillo, que murió pues en Jamaica, exiliado, ¿verdad? De Gerardo Barrios, de una cantidad de héroes como, por ejemplo, hablamos de Ramón Belloso, que hasta un batallón contrainsurgente le pusieron el nombre, pero era un antiimperialista, luchó contra Huilangócar en Nicaragua, contra la proclamación de presidente. Ramón Belloso, en Montserrat. Exactamente. Ramón Belloso luchó junto con el general Satruch de Honduras, por eso le llaman catrachos a los hondureños, por el general Satruch, porque cuando fue la batalla de Granada y Rivas, lo recibieron en Managua y los nicaragüenses, como no podían producir satruches, decían catrachos y después catrachos. Por eso el término catracho es un término revolucionario, porque el general Satruch comandó las tropas centroamericanas en la lucha contra Huilangócar desde 1855. Entonces el término catracho es un término de orgullo para los hondureños, no es apelativo que les caiga mal, ¿verdad? Entonces, vamos a comer pupusas a Quesalte. Vamos a comer pupusas, las mejores en Quesaltepeque. ¿A dónde están? ¿En el parque? Hay una que se llama la pupusería central, está el Mambo. ¿Pero en a el dónde parque, están? En el parque hay muchas pupuserías buenas, pero en el Mambo, cerca de mi casa hay una señora que vende pupusas muy ricas. Hace poco saqué unas fotos, hay un reportaje, y creo que Quesaltepeque pues tiene mucho que enseñar en temas de cultura y de historia. Ahí está el puente más antiguo de El Salvador, en el Río Sucio, que antes ahí pasaba por ahí la calle de Oro para Guatemala, el Río Sucio que comunica Quesaltepeque con San Matías. Tenemos templos benedictinos en la zona de Río Claro. Hay en la zona del volcán también hay pirámides. Tenemos Pueblo Viejo Las Marías, el pueblo más antiguo que Cihuatán. Ahí está un campo de pelota, ahí está la pirámide principal, la Piedra del Sol, que te ve los 3 volcanes principales. Y hay historia en Quesaltepeque. Bueno, gracias, Manuel. No, gracias a ti, Francisco. En la próxima estaremos con ustedes. Mañana 7:10 tendremos más para compartir con ustedes en A Primera Vista. Buenos días. Somos La Primera Vista en temas de interés.